Siempre quería hacer esto. Ha vuelto a pasar, la alarma de incendios ha sonado. ¿Qué estabas haciendo? ¿Te has dejado el soldador? No. Esta vez ha sido aposta, ha sido intencionadamente. Y es porque en el vídeo de hoy, Cora, hoy vamos a explicar el sistema de alarma de incendios. Que tu mano guíe a Homero hacia el colchón y hacia la verdad. ¡Qué remedio! ¿Y eso? Porque yo creo que seguramente alguno de vosotros habéis preguntado cómo funciona pues, esos sistemas de alarma, de humo, de incendios, y en el vídeo de hoy os lo vamos a explicar. Ah, o sea, ¿todo esto es un sistema de incendios que teníamos por aquí o qué? Exacto. Pues yo creo que lo vamos a abrir y vamos a mirar qué es lo que lleva. Por componente y explicando qué hace. Y lo que tenemos hoy aquí es un detector de humos, un botón manual y una centralita. Que serían los componentes básicos del sistema. Normalmente un sistema tiene más detectores de humo, claro, en cada habitación, pero hemos traído esos porque son los que componen el sistema más básico. Y esto básicamente funciona como un equipo de superhéroes, el que huele el humo, el que grita y el que organiza todo el caos. Y vamos a explicar cómo también hablan entre ellos, porque hay una curiosidad aquí que es pues, cómo hablan entre ellos y cómo están alimentados, de dónde sacan esa energía. Así que este vídeo es para ti si te gusta curiosear cómo funciona la ingeniería electrónica y si te has preguntado cómo funcionan este tipo de alarmas o qué hay detrás de simplemente el hecho de que hay humo, empiezan a pitar o vienen los bomberos, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué está pasando? Así que para ti, mente curiosa, que quieres saber cómo funciona el mundo, este vídeo es para ti. Vale, pues este es el detector de humos que viene por aquí, pues así lo habían desconectado y nos lo han dado. Es un poco viejito. Hemos encontrado en la referencia del manual que esto es del año 2000, estamos en 2025, pero el sistema es básicamente el mismo. Así que hemos cogido otro y ese ya lo hemos abierto y pues tiene esta pinta por dentro. Vale, esto es la pinta que tiene y ahora cuando abrimos tiene esta pinta. Que esto es para... Es un sensor óptico, lo que hace es esparcir el humo, es una especie de discoteca especial. Entonces esta rejilla es como para filtrar el humo y el humo entra por aquí. Y entonces, ¿qué pasa con este humo? Si tú abres esto, este humo entra por aquí y llega aquí. ¿Y qué hay ahí, Cora? Pues estos son unos LEDs, emiten luz estos. Son los sensores infrarrojos. Entonces el humo cuando va ahí dentro, como que tapa el óptico y entonces detecta que hay humo. O sea, básicamente es como en una discoteca. En la discoteca ponen la máquina de humo, la luz empieza a dispersarse de forma diferente y eso detecta que ahí algo está siendo diferente de lo que es la situación normal y entonces envía la alarma. Pues esto es lo que tenemos por este lado y ahora pues si le damos la vuelta porque esta placa es de 2 capas. Bueno, aquí también vemos que tenemos aquí un X1, no sabemos si es un cristal o algún tipo de sensor. Si lo sabéis vosotros, ponedlo en los comentarios. Igual es un sensor de llama. Y esta es la pinta que tiene por el otro lado. Entonces, lo que vemos en esta plaquita, pues que tiene un microcontrolador, vemos también que tiene aquí unos interruptores, que esto es para la address, o sea, para la dirección. Es como... El nombre. El nombre, sí, de, oye, yo soy el sensor de humo óptico. Luego por aquí se ve que hay unos potenciómetros que seguramente es para calibrar pues, los LEDs o cómo es sensible es al cambio de humo. Vale, tenemos aquí el siguiente superhéroe, el que grita, el botón. Y bueno, está en sueco, como podéis ver. Básicamente te dice nada, que presiones ahí. Lo hemos también desmontado y le hemos quitado los tornillos. Entonces ahora si lo abrimos, lo primero que vemos es esto, que vemos aquí. Este es el botón. Final de carrera. Está conectado con estos cables aquí, esta plaquita. ¿Y qué vemos en esta plaquita? Lo mismo que veíamos en el detector de humo, que es la address. Por lo tanto, este elemento del sistema también tiene un nombre, una address. Y se asigna con este switch de números. Y podemos ya ver que esta address tiene 8 bits. Y aquí, lo último, aquí tenemos estos conectores, que también vemos otra vez el cable azul y naranja, que es la alimentación, y que va al cable negro y rojo, que es la alimentación de este componente. Y el más grande de todos, la centralita, el tercero de todos. Como no, venía cuando hemos abierto esto, la super llave, uy, pesa un mogollón. Venía así cerrado y venía con un mogollón de manuales. Espera, voy a volver a cerrarlo mientras explico manuales. Dale la llave. Los manuales, documentación muy importante. No, más que nada porque aquí, por ejemplo,
mientras estábamos cotilleando esto, pues mira, te pone un mapa del edificio en el que estamos, ¿has visto qué majo? Pero también ponía cómo se limpian este tipo de sensores. Mantenimiento, importante. Exacto. Mira, por ejemplo, aquí te pone, para el óptico detector, está en sueco, NS-AOS, que es exactamente NS-AOS, ese mismo. Y te pone aquí, pues así es como lo hables, lo tienes que sacar de aquí. Luego verás los dos sensores, a.k.a. estos dos sensores. ¿Ves la imagen? Y luego te dice cómo tienes que limpiarlo, que esto es un óptica labyrinth, o sea, Laberinto de detección óptica, esto es un laberinto. la forma en que el humo entra por ahí. Y nada, aquí te dice pues cómo se limpian diferentes cosas y te pone pues... Es un manual de tú esto tienes que programar según las alarmas que tengas y demás. Pues aquí te pone pues cómo tienes que activarlas y desactivarlas. Que no las vamos a leer porque no nos hace falta, pero aquí está toda la documentación. Vale, y esta es la pantalla de programación en el que aquí, pues según lo que dice el manual, pues tú pondrías, pues tengo con el código 0021, tengo conectada esta alarma de humo y luego con el código 223 tengo el botón de mano y luego tengo un aspersor y luego tengo no sé qué. Entonces aquí te viene avisando, pues brand es la alarma, fail es fallo, sección detector, bueno pues... O sea, básicamente, ¿no? Si algo detecta el fuego, te pondrá aquí, vale, hay fuego o ha sido un fallo y te pondrá en qué sección del edificio y qué alarma es. Sí. O si hay falsas alarmas, o si hay una batería que está floja, o si hay un sensor que te está diciendo que su calibración está mal porque sus valores son demasiado bajos. Todo esto lo ponía en el manual. O sea, como muchas cosas que pueden ir mal, que realmente no es una alarma, también se traquean aquí. Y ahora ya, si abrimos, vemos este paraíso. Vale, y esto nos vino así. Este armario ya no se utilizaba desde hace años, pero por ejemplo estos son fusibles, por si algo se rompe, pues para poder cambiarlos. Y luego por aquí pues hay muchas conexiones. Esto, cable rojo, cable negro. Esto viene el cargador de un charger a 24 voltios, que es como funciona el sistema, la potencia del sistema, digamos. Luego aquí tenemos estos cables naranja y rojo. Naranja y azul. Eso, naranja y daltonismo. Que sirven para alimentar todos los sensores y para que se comuniquen. Lo explicamos un poquito más en detalle. Esta placa es todo para la pantalla, esta otra también. Aquí esto es un piezo eléctrico que hace una especie de alarma y unas lucecitas. Y luego por aquí hay muchas cosas. Si abrimos esto, es la forma en la que se comunica todas las adreses. Aquí vemos microcontroladores, aquí vemos también que... O sea, los nombres. Sí. Aquí arriba sube. Aquí también hay una especie de microcontroladores. Aquí hay fusibles, aquí están los fusibles estos que hemos visto antes, por si algo peta. La verdad que no sabemos muy bien qué hace cada cual, pues lo estamos investigando on the way. Sí, aquí vemos inputs, aquí mira, la power entra aquí. Aquí hay inputs del sistema, aquí hay outputs. Esto es para conectar relés. Y antes de seguir con el vídeo, queremos presentaros al patrocinador de este vídeo, que es GSPCB. Y para los que no conozcáis GSPCB, si habéis visto nuestros anteriores vídeos en los que hemos hecho pues, unas placas como en forma de pizza, Homer Simpson, incluso los llaveros, pues estas placas electrónicas, estas PCBs, las mandamos a fabricar a GSPCB. Y ellos te ayudan pues eso, a hacer unas placas rígidas o flexibles, a montar componentes. Son súper rápidos, súper profesionales. Y lo más importante, son muy baratos, igual 5 placas por $2. Y te llegan nada las placas en 1 o 2 semanas, así que... Os dejamos el link en la descripción de su página web para que vayáis a verla. Y muchas gracias GSPCB. Y seguimos con el vídeo. Y una de las cosas que hemos podido ver es que hay un montón de empresas que se han juntado para poder hacer esto realidad. Hay empresas aquí que es de Siemens, de Texas Instruments, de Omron, de Silicon. Hay un mogollón de empresas que cada una aporta su granito de arena, su componente, para hacer que esto sirva y salvar vidas. Para construir el equipo de fútbol. Exacto. O sea que está bastante guay ver una cosa tan antigua, que tiene 25 años, cuánta gente ha colaborado y cuántas de esas empresas siguen funcionando. O sea, Texas Instruments es una de las sectores. No sé, es como interesante reflexión. Interesante porque lo que decimos, esas empresas fabrican componentes y los tienen que tener en el mercado durante 25 años. No todas las empresas te aseguran eso. Vale, pues lo primero de todo, aquí ya en la puerta, cuando tú cierras esto con la llave, cuando cierra, una pieza de plástico,
que hace contacto con esto y esto es un botón que va conectado aquí, o sea, al principal sistema. Entonces podemos ver dónde están todos los cables yendo a esta parte de aquí. Entonces probablemente aquí, en esta placa, es la que procesa toda la información y hace todo el control de potencia, porque también vemos fusibles, vemos relés, vemos aquí un transformador, o sea, una bobina, y vemos también que, bueno, que tenemos muchos microcontroladores para controlar diferentes cosas. Entonces básicamente en esta parte vemos muchos conectores que entran y muchos conectores de también salidas, por lo tanto esto tiene que ser el cerebro. Luego aquí ya les has explicado tu Cora, que es un piezoeléctrico, seguramente pues si está la puerta igual mal conectada te zumbará. También tenemos el cargador que da alimentación al sistema, 24 voltios hemos dicho y 3 amperios. Este cargador no solo da alimentación a estas placas que vemos aquí, sino que también se encarga con este cable azul y naranja, también se encarga de alimentar a todos los sensores y botones que tenemos en nuestro sistema. A estos van alimentados también con esto, a través de este cable azul y naranja. Y luego tenemos aquí varias placas, que por ejemplo, aquí podemos ver un par de bobinas, capacitores. Esta no sé exactamente para qué sirve, igual también está conectada aquí, también para procesar datos. Igual se encarga de otra parte de procesamiento. Aquí vemos claramente que esta placa se encarga de hablar con los sensores y actuadores de nuestro sistema, o sea, con nuestros sensores de humo y nuestros botones. Todos nuestros sensores de humo y botones están conectados aquí, a esta placa, y es la que se encarga de hablar con ellos y preguntarles cuál es tu estado y si hay alguna anomalía. Oye, por cierto, esto es porque ya sabemos que no funciona, Sí, pero estamos metiendo la manaza, ya obviamente. así, que es un big no-no. Normalmente estas cosas son sensibles a descargas electrostáticas. Y de hecho, mira, aquí también podemos ver que hay un H... Creo que es el DB9. Ese. Y aquí pone download. Por lo tanto, a través de aquí se programa y se puede descargar todos los archivos del sistema. Entonces, por lo tanto, básicamente esto es como tener un ordenador aquí. Esto básicamente es la CPU del sistema. Y poco más, y está aquí, hay un botón con un relé y un botón así con un muelle. Aquí han quitado un microcontrolador. Aquí también han cortado muchos cables. Sí, aquí han cortado muchos cables. Y por el color de los cables podemos ver, por ejemplo, si os fijáis aquí, hay outputs e inputs. Pues si vemos estos cables de aquí, que van conectados a la parte de relés, ya vemos que estos cables de aquí que entran a esta placa, ya vemos que esta placa está controlada por esta y sirve para controlar relés. Por lo tanto, en esta placa hay relés y están controlados a través de esta. Y también hay un par de outputs. Vale, y acabamos de desmontar la parte de detrás del panel. Y miráis si veis cómo lo han hecho. Simplemente, esto es una secuencia. Simplemente dice. Sí, simplemente es una secuencia de LEDs y de LEDs así rojo y blanco. O sea, son dos luces esas, ¿no? Sí, unos displays numéricos de 8 dígitos, 7 dígitos. Ay, yo recuerdo que estas cosas eran para controlar cada uno de los LEDs, Sí. para iluminarlos. Sí, es- Pues hay tantos. Entonces, por eso estos buses, este bus que vienen, estos básicamente llevan las señales de todos estos displays. O sea, la programación que hay aquí, por lo fácil que es ahora simplemente poner un display, o sea, una pantalla y mostrar los datos, aquí han tenido que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 displays que cada uno tiene 14 patillas que están como multiplexadas con esto y tienen que poner buses así de grandes para poder controlar cada pin de cada display. Bueno, ya hemos visto más o menos qué es la electrónica que lleva dentro, pero algo que a Rebe le ha parecido muy interesante. A mí me parece súper interesante. Que ya lo habíamos visto en automática, de hecho. Cuando estudiamos, sí. De hecho, tú te acordabas más que yo. Porque claro, hemos visto que llegan dos cables, azul y naranja, al sensor y a todos estos, ya los pulsadores. Pero ¿cómo hablan entre ellos? ¿Cómo se conectan? Porque hemos visto que tenían address, que tenían el nombre, pero como le dice, oye, aquí hay un incendio, aquí no. O sea, hemos visto que esos dos cables seguramente era para power, para dar energía al sistema, pero no sabemos cómo se comunicaban y no hemos visto ningún tipo de interfaz de wifi o Ya, o SIM card I2C o sí. UART, lo que sea. Pues esos funcionan con el protocolo FSK,
que es un protocolo industrial. Exacto, de comunicación. Y lo que hace, las siglas son de Frequency Shift Key, y básicamente lo que hacen que superponen a la señal de DC de 24 voltios, esa señal continua, le superponen una modulación de pulsos de frecuencia. Que esto para humanos es básicamente tú tienes la señal de 0 y 24 de voltios y ahí le ponen una cosa encima, una modulación que se llama, que cambia dependiendo de si es un 1 o 0. Sí, exacto. Entonces, tiene básicamente dentro de esto, tanto como en la parte de los sensores y de los actuadores, como en la parte del sistema, hay un modulador demodulador que lo que hace este circuito tiene dos frecuencias, una alta y una baja. O sea, que es como de rápido la señal se mueve, ¿no? Entonces, la frecuencia alta correspondería con los bits 1, eso es el sistema binario, y la frecuencia baja correspondería con el bit 0. Entonces tú tienes como pues ese tren de pulsos de frecuencia en los que depende si es el nombre, la address es 0 o 1. En plan, si yo quiero hablar a este sensor que tiene... O sea, pon que tú eres Rebeca, sensor de humo, y yo soy Cora, botón. Y mi address es 0001 y tu address es 1110. Entonces, esas frecuencias... Esos pulsos sería pues pulso alto, pulso alto, pulso alto, pulso bajo. Lo que pasa, ya aquí pondremos la imagen, que se transforma en que pues vemos un tren de pulsos que de repente tiene una frecuencia baja y luego tiene una frecuencia alta, y eso correspondería con el número de unos y ceros que tienes en el nombre. Y básicamente la centralita lo que hace es preguntarnos: oye Cora, ¿a ti te han apretado? ¿Estás bien? ¿Tienes batería? Y a mí me llegaría en el bus ese de 24, oye, me están llamando. Contesto, pues sí, estoy bien, mi batería es perfecta, no te he llamado. Ok, todo bien. Y ahora te preguntaría a ti también. O puede ser al revés, que de repente yo esté detectando que hay humo y lo envíe a la centralita y de repente pues que igual puede ser un error, ¿no? Entonces pues por eso vemos en la pantalla que pondría: en tal sección este sensor se ha quejado de que no tiene batería o se ha quejado de que está detectando humo. Y entonces sería pues nosotros que tendríamos que ir y chequear. Y una vez que ya ha habido, por ejemplo, una detección de humo o una detección de una alarma de que es real, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo se llaman los bomberos? ¿Se llaman los bomberos o se activan los aspersores? ¿Cómo funciona todo eso? Pues eso depende del tipo de sistema, y hay dos tipos de sistemas, centralizados o autónomos. Y una curiosidad, por ejemplo, que los aspersores, por ejemplo, son sistemas autónomos. Entonces, ¿Qué significa? Que significa que funcionan solos. Simplemente con detectar el humo o el fuego, directamente se encienden. O sea, no contactan con centralita. Exacto, o sea, no es que la centralita esté chequeando, oye, que me han detectado un humo en esta sala, te activo. No. O sea, es si el sensor, o sea, el aspersor tiene un sensor el mismo, que si detecta que hace calor o hay una llama o hay humo, se activa directamente solo, por eso se llama autónomo. Y luego la centralita avisará, oye, me ha activado. Pero la centralita no controla nada, la centralita controla o no, chequea de que tiene presión de agua y que tiene un circuito de agua funcionando y todas esas cosas. Y esto del sistema centralizado o autónomo también depende del tipo industrial, el tipo de edificio, de tipo de seguridad y de rapidez de actuación que necesite. Igual si simplemente necesita avisar, pues pondrías un sistema centralizado en el que tú monitoriceas todas las sensores y actuadores, pero si estás en un centro comercial que hay un incendio, los aspersores tienen que encender ya de ya y las puertas de salida de emergencia se tienen que abrir automáticamente. Y luego, por ejemplo, de lo que si llaman al bombero o no, depende mucho del tipo de centralita que sea y el que da el servicio de la centralita. Entonces, en esta centralita, de hecho, creo que no está conectada, pero la nueva que tenemos sí que está conectada a los bomberos. Bueno, de hecho, llaman a la persona responsable de seguridad de aquí de la empresa y ella ya gestiona pues, si hay que llamar a bomberos o no, básicamente. Y bueno, también como curiosidad, todo esto de los sensores de humo y demás se empezó a implementar en los 70, o sea que ya hace mucho tiempo. Y se siguen utilizando porque de verdad son muy útiles y salvan vidas. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, que haya despertado esa curiosidad en el sistema de alarmas, o si no lo sabíais, que os haya gustado, y si lo sabíais, que haya sido entretenido.
O sea, muchas veces nos preguntáis cómo hacemos para que gente joven le llame la atención la electrónica. Pues justamente dándoles unos cacharros que no pasa nada si se rompen Porque y te pones a jugar. Ya están, ya. Y nosotras aquí nos hemos pasado como niñas, en plan, abriendo, cerrando conectores, a ver qué pasa con este cable. O sea, es la gracia de poder destruir cosas que en realidad si las tocas pues no son peligrosas, pero aquí llamarías a los bomberos y tal, pues es la gracia esa. No, yo creo que simplemente dando unos juguetes que no pasa nada si se rompen, para toquetear, es como jugar con Lego, es genial. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.